Si sos un hincha de Peñarol, de Olimpia de Paraguay, de Vélez Arfiel o inclusive de San Antonio Bulo Bulo de Bolivia, llegaste al video correcto, porque justamente acá, en este exacto momento, vamos a repasar todo lo concerniente al grupo H de la Copa Libertadores de América. Y sí, llegamos al final, al último grupo y un día antes de que empiece y seguimos con la misma dinámica. Repasaremos todos los equipos, desde sus técnicos, cómo llegaron hasta acá el año pasado, cómo juegan, o al menos un poquito de eso, y también obviamente sus jugadores, las armas con las que van a combatir. En este último grupo que quizás no tiene ningún equipo que podemos llamar candidato a la Copa, pero que internamente va a ser muy interesante quiénes se quedan con esos dos cupos para los octavos. Así que, sin más preámbulos, comenzamos, y como ya te dije a vos, que sos de TikTok y que estás viendo este video, que esta vez no va a estar completo, bueno, anda a YouTube, que estamos creciendo de a poquito y camino a los 1000 suscriptores. No seas malo, que aparte que al final del video está la predicción, que está buena. Como siempre, empezamos repasando el 2024 de los 4 equipos, para ver cómo en sus respectivas ligas se clasificaron a esta Copa Libertadores y también ver si tuvieron año internacional, qué tal les fue, para ver cómo les van este tipo de competiciones, si tienen experiencia o no, y bueno, en pocas palabras, cómo vienen, qué es lo último que tenemos para repasar de ellos y qué nos puede dar eso. Y empezamos con uno que en ambos aspectos le fue realmente muy bien. Gran 2024 para Peñarol, señores, campeón del Apertura y del Clausura uruguayo, cosa que habla, a diferencia de otros equipos que repasamos en este torneo, bastante regularidad. Algunos ganan en la apertura y después se desarman o se pinchan y en la clausura les va muy mal. Bueno, Peñarol ganó ambos torneos, cosa que, si no me equivoco, solamente lo iguala Universitario de Perú, que fue el único que también fue bicampeón en su respectiva liga. Aunque si matizamos un poco, podemos decir que Peñarol en la apertura lo ganó por bastante diferencia y en la clausura lo ganó por 2 puntos nomás. Inclusive en la mitad del año, en el torneo intermedio, un torneo que hace poco se agregó a Uruguay, que tiene un formato parecido al de la Copa de la Liga, o sea, con una final, perdió contra Nacional. O sea, que no puedo salir tricampeón, no puedo ganar todo lo de su país. Así todo es un año muy bueno y bueno, es hilar muy fino. Es injusto decir que es algo negativo que baja un poco el nivel, porque bajó, pero igual fue el mejor de su país. Internacionalmente fue lo mejor, porque llegó a la semifinal de la Copa Libertadores, cosa que no lo hacía desde 2011, así que bueno, aplausos, un equipo con mucho menos recursos que otros y que se ganó su lugar. De hecho, en su grupo tenía un bastante difícil rival como Rosario Central, que venía de ser campeón de Argentina. Lo venció en buena ley, realmente creo que fue un buen equipo, compitió mejor en su grupo, fue más regular. Después en octavos de final venció 4-0 a De Strongest en Uruguay, la alcanzó para sacar el pase a cuartos y en cuartos contra Flamengo en un partido muy recordado donde Washington Aguirre fue figura y donde Peñarol uno no sabe cómo hizo para aguantar. Logró pasar, ganó 1-0 en el global y se consagró a las semifinales. Y bueno, hasta ahí llegó, porque recibió una hipergoleada contra Botafogo que si bien después llegó a ganar 3-1 en la vuelta, no terminó siendo suficiente como para llegar a la gran final contra, bueno, Mineiro, que igual de todas formas Botafogo contra el que perdió fue el campeón. Así que bueno, hablamos de un gran año de Peñarol, que vamos a ver si lo puede igualar, que bueno, a lo largo del video vamos a ir viendo hasta qué punto consideramos que eso es posible, en base a cómo está hoy en día y también a qué jugadores perdió o qué jugadores ganó. Continuamos con otro de los equipos más importantes de la historia de la Copa Libertadores. Antes era Peñarol y ahora es el campeón paraguayo, Olimpia. Obviamente, campeón del Clausura. Y acá es donde podemos hacer ese matiz que hacíamos en la comparación con Peñarol. En este caso, el Apertura no le fue bien. Quedó tercero, que bueno, tampoco está tan mal, pero a 12 puntos del primer lugar. O sea, no estuvo ni cerca de competir por el torneo. Ahora, en el segundo torneo, salió campeón a 9 puntos del segundo lugar. Una diferencia que no sacó con respecto al segundo Peñarol ni en la Apertura ni tampoco en el Clausura. O sea que fue un campeón más absoluto y encima en el torneo más reciente de los dos. De hecho, tanto los uruguayos como los paraguayos llegan siendo el primero de la tabla general de su respectivo país. Cosa que obviamente no es lo mismo, pero es diferente, aunque podemos decir que Peñarol es un poco mejor. Internacionalmente ahí sí ya no tiene competencia, porque perdió en la fase previa de la Copa Sudamericana. Muchos lo sabrán, pero bueno, quizás no. En la Sudamericana hay un formato bastante injusto en la fase previa, porque la juegan todos menos argentinos y brasileros, encima lo juegan entre equipos del mismo país. Cosa que bueno, es un poco rara. En este caso le tocó perder contra Sportivo Ameliano a Olimpia. Que no lo subestimemos porque Ameliano terminó llegando bastante lejos. De hecho, dejó segundo de su grupo a Atlético Paranaense. Así que cuidadito, que quizás no es un equipo muy conocido, pero el año pasado internacionalmente le fue bastante bien. Ahora, Olimpia sí tuvo un muy buen 2023 en Copa Libertadores y por esa razón queremos repasarlo. Quedó primero en su grupo, dejando atrás equipos como Atlético Nacional, Patronato o Melgar. Eliminó a Flamengo, cosa que también hizo Peñarol el año pasado. Lo eliminó inclusive con mejor nivel que Peñarol. Peñarol podemos decir que zafó. En cambio Olimpia le ganó con un global de 4-2 y terminó cayendo contra Fluminense
en, bueno, ya una goleada igual que le pasó también a Peñarol, cuartos de final. Ahora, curiosidad, tanto Peñarol como el caso de Olimpia perdieron la última vez que jugaron una Copa Libertadores contra el campeón de ese año. Interesante. Pero bueno, el año pasado no le fue muy bien, pero bueno, tenemos muy reciente una experiencia que habla de la grandeza y de la competitividad de los paraguayos. Continuamos con otro campeón de Copa Libertadores, como es el actual campeón del fútbol argentino, Vélez Sarsfield, campeón de la Liga Profesional. Para los que no son argentinos, campeón de la Liga Profesional, que es como decir campeón del clausura, entre comillas. Aunque acá en Argentina se le da más valor al torneo que ganó Vélez, porque es más parecido a una liga. No es con eliminación directa y son 27 fechas, o sea que premia más la regularidad que otra cosa. Ahora, Vélez el año pasado fue indiscutidamente el mejor equipo de Argentina, al menos en el ámbito nacional, ya que también llegó a la final de la Copa de la Liga, o sea, el torneo de apertura que tiene la eliminación directa. Era medio sorpresivo en ese momento, pero bueno, después terminó entendiéndose por qué le fue bien en esa copa. Y también llegó a la final de la Copa Argentina. De hecho, inclusive, lo lógico hubiese sido que gane esa final, porque terminó perdiendo contra Central Córdoba, que fue una final que no nos esperábamos que llegue a perder el Fortín. O sea que, indiscutidamente, primero, segundo y segundo, compitió en todas las copas, un equipo totalmente regular. Ahora, internacionalmente, es curioso, pero este equipo no participa de ninguna copa, ni Sudamericana, ni tampoco Libertadores, desde 2022. De hecho, estuvo cerca de descender hace un par de temporadas, hasta la última fecha sufriendo. Pero fíjense este dato, la última copa que jugó también le fue bien, como le fue tanto a Peñarol como Olimpia. Llegó a las semifinales de la Copa Libertadores en el 2022, pasando un grupo jodido, dejando fuera a Nacional de Uruguay y a Bragantino de Brasil, en octavos y en cuartos contra equipos argentinos, eliminando a River, ni más ni menos, y después a Talleres. Y fíjense, nuevamente otro equipo que enfrentó a Flamengo. No tuvo nada que hacer, perdió muy feo, lo golearon, al igual que a Peñarol y a Olimpia, y después Flamengo salió campeón. Los tres primeros equipos perdieron en su última Copa Libertadores contra el equipo que terminó saliendo campeón. Son curiosidades estadísticas, pero la verdad que no deja de llamar la atención. Y además que los tres se han enfrentado con el mismo equipo. Pero bueno, Vélez internacionalmente tiene que reavivar esa experiencia, aunque sabemos que es un equipo copero. Pero nacionalmente el año pasado fue descomunal. Aunque vamos a ver que no arrancó bien este año y que eso va a ser uno de los temas de este video, más que nada a la hora de hacer una predicción o de ver cómo le puede ir en este grupo. Y este grupo es muy curioso, porque si bien pasamos de 3 campeones de Libertadores y equipos grandes de su país, posiblemente Peñarol uno de los más grandes de su país, el segundo o el primero, Olimpia seguramente el más grande de su país, Vélez uno de los más grandes de Argentina, llegamos a un equipo que posiblemente no conozcas y que su historia es fascinante, al igual que su escudo. Hablamos de el actual o uno de los actuales campeones del fútbol boliviano, como es San Antonio Bulo Bulo. Y decir que es campeón actual es un poco injusto, porque técnicamente el actual campeón es Bolívar, porque le ganó la final entre el campeón del clausura y el campeón de la apertura. Pero bueno, dejémosle esta pequeña condecoración a este equipo, que fíjense la historia que tiene. En 2023 ascendió a primera división por primera vez en su historia. O sea que el torneo de apertura 2024 era el primer torneo que jugaba en primera división en toda su historia. Y lo ganó. O sea, ustedes dimensionan el poder que conlleva eso, ¿no? Bueno, era un torneo que facilitaba, entre comillas, a que un equipo lo pueda ganar porque era con un formato de eliminación directa. Una pequeña fase de grupos y después ahí sí al mata-mata. Eliminó a Bolívar en primera ronda, en cuartos de final, el candidato máximo, o sea que ahí ya dio la gran sorpresa. Después a Independiente y Petrolero le hizo un global de 7-4, tremendo. Y en la final ganó 3-2 contra Universitario de Vinto, ganando 2-1 en la cancha de ellos. Es una cosa totalmente increíble. Y este equipo, bueno, no es tan moderno, se fundó en la década del 60, pero hizo historia de manera tremenda. De hecho, fue el primer equipo clasificado a la Copa Libertadores 2025. Datos curiosísimos, tiene el escudo que es igual de la Confederación Brasilera. Pero bueno, vamos a ver que es una víctima del mercado, porque finalmente ganó el torneo Apertura. Fue el primer equipo clasificado a la Copa, por ende fue el primer equipo que salió campeón en el año. Esto quiere decir que tuvo mucho tiempo para desmantelarse, desorganizarse y perder todo lo que le dio esa gloria. Obviamente es la primera vez que juega una Copa Internacional, así que bueno, vamos a ver cómo le va. Importante, si bien es un equipo de Cochabamba, que hay equipos de Cochabamba que tienen altura, es una región particular que se llama Entre Ríos que no tiene altura. Así que ahí para los que andan con las excusas de que ganó porque... No, no ganó por eso. Ganó porque ganó, futbolísticamente.
Llegados a este punto, toca hablar de una de las cosas más importantes, que son los directores técnicos. Esto obviamente para entender quién dirige a cada equipo, qué estilo puede tener, también la experiencia y hasta hace cuánto tiempo está, qué tan establecido está en su respectivo equipo. Y empezamos con uno bastante importante como es Diego Aguirre, entrenador de Peñarol. Está de 2023, o sea, es el técnico de los 4 que vamos a hablar que está hace más tiempo en su equipo, cosa que obviamente es súper importante. Obviamente fue el que el año pasado logró esa proeza de haber eliminado a Flamengo y llegar a semis. Además, también había llegado a semifinales de Libertadores con Peñarol como técnico en 2011, o sea que tiene una larga experiencia. Dirigió en Qatar, en Perú, en Paraguay, en Argentina, 3 equipos brasileños, o sea, tiene una larguísima experiencia, cosa que es súper útil. Inclusive, algo bastante importante, dirigió a Olimpia en 2023. O sea, tiene una experiencia muy cercana a uno de sus rivales y muy recientemente. Es un técnico que se caracteriza por ser pragmático, equipos intensos donde les impone un gran rigor físico, un técnico bastante temperamental y bueno, por esta razón quizás también lo vemos con buenas actuaciones en enfrentamientos mano a mano, un técnico con buenos planteamientos, inteligente. La única realidad que quizás es un poco negativa es el tema de que por un lado lo conocen, es un técnico que saben cómo juega, más que quizás a los demás, porque es el que está hace más tiempo en su equipo. Además, su actualidad no es tan buena. En la Liga Uruguaya, primero él perdió la Supercopa contra Nacional, o sea, el único torneo que se jugó en esta primera etapa lo perdió. Y después en la Liga está bastante mal. Va 10º en la Liga Uruguaya, que sabemos que no tiene un gran nivel de equipos. De hecho, tuvo un momento en el que llegó a estar 6 partidos sin ganar y hasta en esa mínima rachita 3 derrotas seguidas. O sea que posiblemente está en su peor momento desde que llegó. De hecho, leí una entrevista en la que hablaban de Aguirre y un tipo había dicho explícitamente, más o menos dura 2 años en cada equipo, porque después baja. No me digan si el tipo es un genio o si es parte de la personalidad o si es porque su estilo impone tanto físicamente o lo que sea. Pero justamente coincide con que estamos en los 2 años y que arrancó mal el torneo de apertura. Así que bueno, hablando de Diego Aguirre, es un técnico, como ya dijimos, importante y suma el hecho de que está claramente identificado con su equipo. De hecho, él como jugador ganó la Libertadores con Peñarol en el 1987. O sea que, evidentemente, tiene sentido de pertenencia, tiene mucha experiencia en Libertadores, pero bueno, quizás tiene esas pequeñas cositas que bueno, ya las destacamos y que son un poco negativas. Ahora toca hablar de una de las personas que más quiero en este planeta, al menos de las que no conozco, y es ni más ni menos que el máximo goleador de mi equipo, de Abro Debate, el más grande de este continente, que es obviamente Boca, y obviamente hablamos de Martín Palermo, técnico de Olimpia, que es un técnico curioso. Es experimentado, sí, o sea, dirige desde 2015, menos experimentado que lo que hablamos recién con Aguirre, pero tiene muchos años de carrera. Ahora, su carrera arrancó un poco rara, como que le costó agarrar la mano de su estilo y de que realmente consiga resultados. Le fue mal en Godoy Cruz, le fue mal en el Arsenal, después fue a México. En Chile empezó a tener mejores rendimientos, estando 4 temporadas en un mismo equipo que fue Unión Española, pero realmente lo empezamos a considerar acá como un técnico más reputado o más respetado en su experiencia en Aldo Civi, un equipo muy chico de Argentina que en la misma temporada que descendió en la primera mitad del año, Palermo logró conseguir que se clasifique a la siguiente instancia de una Copa de la Liga, o sea, meterlo en los 8 mejores del país, cosa que era inesperada y que fue muy meritoria. Empezó a demostrar que con equipos más defensivos, más pragmáticos y con muy buena efectividad podía hacer cosas interesantes, repitiendo la hazaña y mejorándola con Platense, un mejor equipo que con justamente un poco más de recursos lo llevó a una final, o sea, casi hace salir campeón a Platense por primera vez en su historia, cosa que ahí es donde del todo afianzó su estilo. Equipos serios, defensivos, que te pueden presionar a veces porque el contexto del partido así lo conlleva, pero que suelen ser más bien equipos que tienen pocas oportunidades, pero que están muy bien generadas, que son muy abiertas, y hace un muy buen rendimiento de sus delanteros, obviamente con su experiencia, me imagino que ayuda mucho, los logra potenciar, y también de los centrales, cosa que imagino que tiene que ver con ser los que más se enfrentan contra el 9, y por ende tener esa experiencia de cómo educarlos para prevenir a lo que en algún momento él fue y de muy buena manera. Ahora, tiene poca experiencia internacionalmente, es un técnico que a veces peca de tener una falta de estilo. Cuando el rival se te repliega, un equipo de Palermo tiene más problemas con otro tipo de equipos. Además, tenemos la característica particularidad de que coincide con Peñarol, con que en este principio de año no es tan bueno. Perdió la Supercopa, al igual que Peñarol, pero en este caso la perdió contra Libertad. Ambos la perdieron contra un equipo que podemos considerar que tienen rivalidad. Y después
en lo que significa la liga, no está tan mal. O sea, tiene un partido menos, si gana el partido que le queda iría segundo, pero viene de 2 derrotas consecutivas. O sea, no viene tan indiscutible como venía siendo en el Clausura. De un ídolo de Boca pasamos a otro, porque toca hablar del DT de Vélez Sarsfield, ni más ni menos que Guillermo Barros Esqueloto. Digamos que uno tiraba el centro y otro definía. Guillermo es un técnico que desde sus inicios demostró buenas cualidades, teniendo experiencia más o menos desde el principio de la década del 2010, o sea, más o menos un poquitito menos que el caso de Aguirre y un poquitito más que el caso de Palermo, pero desde el principio con Lanús, teniendo muchas temporadas en ese equipo, y después con Boca, teniendo muchas temporadas en ese equipo, mostró ser un técnico con buena capacidad para adaptarse y mantenerse, tener proyectos a largo plazo. Al menos a largo plazo para lo que significa el fútbol sudamericano, que los técnicos por lo general no aguantan muchas temporadas. El Lanús ganando la Copa Sudamericana, único de todos los técnicos de este grupo en ganar una Copa Internacional, y también estando muy pendiente de todas las ligas, siendo un equipo súper competitivo. En Boca también ganando 2 ligas argentinas y llegando a una final de Copa Libertadores. O sea, tiene buenos papeles. Además, inclusive dirigió en la selección paraguaya, donde no le fue bien, pero bueno, es todo otro tema, ¿eh? Las selecciones son muy difíciles muchas veces y se complica. En cuanto a su estilo, es un técnico ofensivo, quizás el más ofensivo de los 3 que venimos hablando. Pero así todo, no es un fundamentalista de los toques, no es un técnico que vos puedas decir, este equipo es de Guillermo y lo veo así y ya sé que es de Guillermo, sino que son equipos que van adaptándose a los jugadores que tienen, pero sí tienen intensidad y quieren ser protagonistas, eso es indiscutible. Ahora, lo que muchas veces pasa es que, bueno, no tienen esa sensación de toque corto, de posición, de... No es Guardiola, tampoco es Palermo y tampoco es Aguirre, por eso digo que es interesante matizar. Tiene mucho juego directo, es un equipo que trata de ser efectivo, que trata de potenciar mucho cada jugada y tratar de terminar las jugadas de la manera más sencilla, no hace muchos chiches, o sea, son equipos bien armados, mecánicamente, con automatismos, y que les va muy bien. Por lo general a Guillermo siempre en cualquier equipo le fue bien. Ahora, ¿qué tiene en contra? Más allá de ser el técnico que quizás tiene menos bajones en su carrera, que casi siempre le fue bien, bueno... Está recién llegado. Directamente dirigió un solo partido en Vélez. Cosa que, bueno, habla de que tiene que llegar y adaptarse muy rápido. Así que veremos cómo lo hace. Vélez, vamos a hablar un poquitito más de su actualidad cuando empecemos a hablar de los jugadores. Pero después de salir campeón, si bien no se le fueron muchos, tuvo como una especie de caos. Se le fue el técnico campeón, que fue Quinteros. Y, bueno, algo que vamos a detallar más adelante. Pero básicamente hoy en día es de los equipos que menos puntos sumó. Imagínense. O sea, está casi último y es el actual campeón. Y no perdió casi ningún jugador. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser? Bueno, puede ser. Y empezamos con el declive de San Antonio Bulo Bulo. Hablando de su técnico. Que bueno, hay que explicarnos, ¿no? El técnico campeón de Bulo Bulo fue Leitao, que estuvo en el torneo de Apertura. Este no duró mucho en el torneo Clausura porque en este mismo el equipo le fue muy mal. Incluso quedó en el puesto 12 de esa liga. O sea, no estuvo ni un poquito cerca de pelear el torneo como lo hizo en la primera vez. Por eso lo reemplazó el técnico llamado Lengués, que este tampoco duró mucho y terminó llegando por último y en este principio de 2025, ni más ni menos que Joaquín Monasterio. Monasterio es un técnico bastante joven, no tiene mucha experiencia, dirige desde 2020. Y las experiencias que tiene son la mayoría en equipos desconocidos, de divisiones inferiores. El único equipo importante en el que estuvo fue Oriente Petrolero, equipo relevante para la liga boliviana. En cuanto al estilo, obviamente no hay muchos datos, no se sabe mucho de él, al menos no en una búsqueda en la que uno pueda hacer, más allá de quizás poder contactarse con las personas que fueron dirigidas por él. Pero es un técnico pragmático, defensivo, que no tiene un juego vistoso, pero que logra conseguir resultados. Además, logra hacer equipos bastante fuertes. Y tiene la ventaja de que, bueno, si bien obviamente hay un trabajo de investigación de los técnicos rivales y demás, no es lo mismo investigar a técnicos que ya más o menos sabéis cuál es su estilo y sabéis cómo son, como puede ser Palermo, Guillermo Barros Esqueloto o Diego Aguirre, que tener que empezar a investigar a Joaquín Monasterio, que es un tipo que es mucho más desconocido. Ahora, obviamente tiene todas las cosas en contra. Está muy desacostumbrado a la presión, nunca jugó un torneo internacional, nunca ganó ningún título, es el que tiene menos experiencia en general, o sea, dirige hace menos tiempo, o sea, tiene todo en contra. Y encima dirige al equipo peor, o sea, el que tiene menos presupuesto, que tiene menos jugadores. Y vamos a ver cómo ahora, cuando hablemos de los jugadores, encima que casi todo lo que tenía cuando salió campeón, ya no está más. Así que bueno, la verdad, vamos a ver, yo voy a ver algún partido de San Antonio Bulo Bulo, me imagino que alguno contra Vélez, porque yo más que nada me dedico a ver los partidos de los equipos argentinos.
Y tengo ganas de ver qué onda con este equipo, qué tanto compite, el técnico que puede ofrecer. Pero siento que como tanto Olimpia no está en su mejor momento, ni Peñarol está en su mejor momento, ni Vélez, puede ser que con un estilo justamente como el que ofrece Monasterio, más bien defensivo, duro, intenso, con buenos planteamientos, pueda revivir ese buen bulo bulo que vimos en la apertura. Digo revivir porque realmente todo lo que tenía ahí prácticamente no está más. En ese sentido, revivir en cuanto a la identidad que puede haber generado en poquito tiempo en ese torneo, que obviamente fue la hazaña más importante de su historia. Porque ese equipo de Taitao tenía la característica de ser un equipo así, con poca pelota y con muchísima intensidad defensiva. Así que veremos. Aunque justamente ahora nos vamos a meter en los jugadores y es muy importante que vamos a ver tanto las formaciones como el mercado. O sea, qué tanto de lo que la temporada pasada hicieron, que aplica mucho para equipos que salieron campeones, que son los 4 equipos, siguen teniendo. Que bueno, es lo que vamos a hacer ahora. Así que ya vamos. Como siempre, para empezar esta parte, vamos a empezar haciendo una especie de repaso o de visualización aproximada de los valores de mercado de los diferentes equipos. Estas estadísticas son de Transfer Market y, como siempre decimos, son aproximaciones. No piensen de que porque pongo esto acá, pienso que esto es el momento en el que yo digo, este es el mejor equipo, este es el segundo mejor equipo, bueno, no es así. Es simplemente una manera de ver más o menos qué calidad de la plantilla tienen. Y bueno, no hay más vueltas, lo pueden ver en pantalla. Y vemos a Vélez el primero con 73 millones. Es uno de los equipos que mejor está ubicado en la Copa Libertadores. Digamos que más allá de los brasileros ultra poderosos, después Vélez está en ese segundo pelotón de equipos que está más o menos al mismo nivel. Después, justamente, el tercer escalón de valores más o menos está en esa zona en la que está Peñarol y Olimpia, que hay una leve diferencia entre los dos, un poco a favor de Peñarol. Y después cerramos con San Antonio Bulo Bulo, que es el segundo equipo de esta Copa Libertadores con menor valor de mercado, solo por encima y por un poquitito de Deportivo Táchira. O sea que, si bien hay una diferencia, no es el grupo con más diferencia, es un grupo que está relativamente parejo, porque tengamos en cuenta que hay grupos donde teníamos un equipo de 200 millones, pero un equipo de 10. Y acá el que más tiene no está tan lejos del que menos tiene. Más allá de que las diferencias existen, no me parece una diferencia tan significativa como para decir que no hay nada que hacer. Así que ahora sí, vamos a repasar equipo por equipo qué equipo tiene justamente en cuanto a su formación y también cómo le afectó el mercado, el maldito mercado que sabemos que al sudamericano muchas veces nos destroza. Obviamente empezamos con Peñarol, que tuvo un mercado normal, en el que tuvo movimientos lógicos en cuanto a que la temporada pasada tuvo muy buen rendimiento, entonces algunos jugadores iban a ir, y al mismo tiempo tuvo algunas llegadas que uno dice, bien, logró dentro de todo sostenerse, así que ya pueden ver en pantalla, y tenemos, por un lado, ¿cuáles son las bajas más importantes de todas? Yo pondría 3 nombres. Aguirre, el arquero, que lo vimos siendo gran figura y que bueno, se terminó yendo. Después, Guzmán Rodríguez, uno de los defensores centrales, era muy joven. Me parece que en cuanto a potencial, en cuanto a lo que ofrecía, era un perfil de central uruguayo que sabemos muy bien que últimamente son de los mejores del mundo y que bueno, se te fue. Y también a García, que era el 5 del equipo y que también era muy joven, ¿no? O sea, son 3 perfiles medio parecidos en el sentido de que son jugadores que hasta ese momento no habían tenido muchas cosas importantes en su carrera, pero que la temporada pasada despuntaron y mostraron un gran nivel. ¿Ramírez era importante? Sí, era un jugador bastante creativo y que aportaba en el equipo. Sequeira había aportado con goles y asistencias, Batista más con goles, pero creo que los 3 que aparecen abajo en la lista son menos importantes, aunque vamos a ver que en las llegadas tenemos reemplazo prácticamente para todo lo que se fue. Empezando por Campaña, un arquero experimentado, me parece que tiene sentido que llegue porque vas a jugar Copa Libertadores, quizás no puedes apostar a un arquero joven tan rápido. Campaña es una buena opción, es un arquero experimentadísimo y muy bueno, vamos a ver cómo le va. Gastón Silva es el mismo criterio, es un central muy experimentado también, con pasado por fútbol europeo, reemplazando a uno que se te fue. Hay que ver igual porque ahora vamos a ver la formación que no está jugando Silva, pero bueno, es una opción como de recambio. Remedi, un poco lo mismo, o sea, los 3 fichajes son exactamente lo mismo. Remedi es un poco más joven que los otros 2, pero es también un jugador con más experiencia, que es un 5 con buen quite, pero también que tiene juego creativo. A mi parecer un poquito más completo que García, pero me parece que García lo hacía mejor que lo que hacía Remedi. O sea, está en mejor nivel la temporada pasada y además en unas tareas básicas como puede ser las de contención y la distribución, García es más sólido. Y después fichajes interesantes, como puede ser de Terans. Terans, uno de los jugadores quizás más rutilantes del equipo, llega del fútbol brasilero, muchos goles, asistencias, un jugador creativo, interesante. Y después, últimos 3 fichajes con Villalba, García y Machado.
Ninguno de los tres es un fichaje que uno pueda decir wow, pero aportan a la rotación de la plantilla. Machado la temporada pasada en el fútbol uruguayo, un nuevo interesante aporte de goles. García, un perfil más creativo, que es el clásico jugador que te aporta un puñadito de goles y un puñadito de asistencias. Y Villalba, que es el jugador que hace no mucho tiempo estuvo en San Lorenzo, que llega desde el fútbol paraguayo. Que bueno, no viene muy bien en las últimas temporadas, pero tiene como esa especie de experiencia, entre comillas, que bueno, aporta un poco al equipo. Es un mercado que uno puede decir, bueno, no se le fue tanto, pero bueno, en realidad sí se le fue, porque en parte la columna vertebral que tenía, al menos la primera parte, no está más. Así todo vamos a ver, cuando hablaremos justamente ahora de la formación, que tiene con qué pelear, y tiene un equipo bastante interesante. Así que sin más preámbulos, más allá de lo que haya pasado, vamos rápidamente con la formación. Pueden aparecer en pantalla lo que vendría a ser una especie de formación. Este partido, no me acuerdo específicamente cuál fue, pero fue uno de los últimos de la Liga Uruguaya. ¿Cómo lo elegí? Fue el que más me gustó personalmente, pero la verdad que es bastante subjetivo. Bueno, el arco vemos a Campaña, que ya lo hemos mencionado. En la defensa tenemos que hablar porque es interesante. Tenemos a Olivera, es muy conocido, juega en la selección uruguaya, es un lateral muy potente, es un arma muy buena para atacar. Los centrales están muy bien. Herrera es un chico muy joven, así que bueno, seguimos con el mismo perfil de Rodríguez. Y bueno, ahí vemos que en ese partido justamente había metido un gol. Coelho, un central más experimentado, es también uno de los jugadores más importantes del equipo, de los que en el rendimiento más regular de la temporada anterior. Y Milán también estaba la temporada pasada, o sea que era uno que se mantiene. Seguimos arriba, tenemos por la derecha, a Fernández, Leonardo Fernández, posiblemente el mejor jugador del fútbol uruguayo, un verdadero animal que la temporada pasada fue el máximo goleador y también el máximo asistidor de Peñarol. O sea, realmente lo de este tipo no tiene ningún sentido, o sea, es muy bueno, maneja el juego, es súper habilidoso, una locura, es muy bueno. Y lo mejor es que lo acompañás con dos mediocampistas más, que son Sosa y Remedi, que bueno, a Remedi ya lo he mencionado, y a Sosa es uno de los que ya estaba la temporada anterior, que quizás no era tan indiscutible, pero bueno, ahora al haber seguido García, bueno, va a tener más minutos. Después Báez por izquierda, un extremo quizás más intercambiable cuando hablemos de las otras armas del equipo, y arriba dos muy importantes, Teráns, que claro lo tenemos como 9, pero en realidad es más un media punta, y Silvera, que es uno de los que tiene más aporte goleador y uno de los jugadores más talentosos del equipo y de las figuras. O sea, tenemos ahí un equipo que podemos considerarlo bastante bueno, con recambio y no tanto. Por un lado, en el recambio yo menciono a Javier Cabrera, que es el ex Argentino Juniors, que es principalmente un muy buen centrador, un jugador muy regular, que hace muy bien la banda. Y también García, que bueno, lo habíamos mencionado. Lo que tiene Peñarol y que vamos a ver esto en comparación con los demás equipos, y ya voy a dar una opinión, que esto no es dato, es opinión, y es el hecho de que quizás tiene el mejor 11 para mí, al menos el más establecido, pero al mismo tiempo es el que tiene menos recambio, al menos es lo que yo conozco. Obviamente menos recambio comparado con Olimpia o con Vélez, porque Bulo Bulo acá es un equipo que juega aparte completamente, pero de todas formas es un equipo muy interesante, que tiene muchas cosas para dar, y que si bien perdió nombres claves, mantiene algo a la temporada anterior, así que vamos a ver. Posiblemente escuchaste hablar, ¿qué mercado que hizo Olimpia? ¿Cómo se la jugó? ¿Qué trajo? Dios mío, Olimpia, ojo con Olimpia. Y sí, ojo con Olimpia, porque el mercado de estos tipos fue bastante interesante, pero al mismo tiempo bastante movido. Y ahora vamos a ver. Fíjense, tenemos en la defensa Lisandro López, ex Boca, Robert Rojas, ex River y Maciel, ex Banfield. Tres centrales fantásticos. López con un perfil bien de central típico, muy buen juego aéreo, inteligente, bueno en los cortes, un central de jerarquía completo, puede ser de los mejores de Sudamérica, al menos no sé si ahora, pero en su momento. Rojas, un perfil más moderno, más rápido, que puede jugar lateral, más versátil, con más conducción. Y por último Maciel, que es un perfil más como para último minuto del partido, ponerlo para que haya cabecear, gran cabeceador y también muy bueno con los pases largos, así que muy bueno. El que se fue Capazo, que es un perfil más parecido al de Maciel. De hecho, la temporada pasada, el argentino había metido 4 goles de cabeza. En cuanto a las salidas, y nos vamos un poquito para la pantalla, la parte de la derecha de la pantalla, tenemos a Román, Espínola y Martínez. ¿Qué podemos pensar de estos tres? Bueno, la verdad es que ninguno podemos decir que era, wow, indiscutible, un tipo que era importantísimo la temporada pasada. Quizás el más Román, que por izquierda aportaba bastante y que se terminó yendo. Después Espínola y Martínez eran importantes en sus respectivas posiciones, pero no creo que sean esos jugadores que decís, bueno, no va a ser lo mismo esta temporada sin ellos. Creo que son prácticamente reemplazables. Por un lado tenemos a los que llegaron a jugadores como Paredes, por el lateral derecho, reemplazando a Espínola, que creo que está jugando titular. Domínguez, que es el reemplazo natural de Martínez, que a mí me gusta un poquito más Domínguez. Y después 3 jugadores como son Darío Benedetto, ex Boca, un 9 muy interesante, aunque no está jugando titular.
Leguizamón, ex San Lorenzo, y ojito con Leguizamón, que a mí me encanta, es un jugador súper interesante, realmente échenle un ojo porque es muy rápido. A mí, mi parecer, es el arma que más expectativas tengo de toda la temporada. Y por último veíamos ahí a Vareiro, que también es otro extremo que también puede jugar. Y de hecho ahora cuando repasemos lo que tiene que ver con el 11, vamos a ver que de hecho está titular. Pero es un mercado muy movido, pero podemos notar algo. Es el hecho de que si bien hizo movimientos muchos son en la defensa, que muchas veces la defensa es el lugar donde la jerarquía menos importa. Y sépanme entender, ¿no? Quiero decir que muchas veces defensivamente, con jugadores desconocidos, si te armas bien y sos un equipo tácticamente ordenado, sobrevivís. No hace falta tener todos jugadores conocidos. Y quizás en la parte más creativa de desequilibrio es donde hizo fichajes en menor cantidad y también en menor jerarquía. Así que vamos a ver cómo afecta esto y cuando veamos la formación quizás se puede entender un poquito mejor mi punto. En pantalla pueden ver en el arco Arzamendia, hay que tener en cuenta que Oliveira es el arquero titular pero que está lesionado. Por ende, bueno, está atajando a Arzamendia ahora que ya está la temporada pasada. Después tenemos los laterales que difieren de los centrales. Los centrales son los que ya vimos que son recién llegados. Los laterales la temporada pasada están establecidos. Quizás un poquitito más ofensivo Olmedo, pero ambos son importantes, son regulares. Ortiz, solito en el medio campo como el 5 más claro, es el que más pases hace, donde distribuye el juego de manera más horizontal o hacia atrás, pero donde es el jugador más clave en el sentido en el que es el que más pases realiza y por ende cuando él esté más fino, más creativo, el equipo va a funcionar mejor. Un doble mediopunta o un doble mixto de mediocampistas que son más creativos con Domínguez, que ya lo mencionamos con fichaje, y Fernández. Después los dos extremos fichados, Leguizamón y también Vareiro. Y como 9, acá tenemos a Lucas Pratto, un experimentadísimo y muy conocido jugador argentino. Obviamente ahí podríamos intercambiarlo. Y justamente acá donde vamos a mencionar uno de los fichajes o de los jugadores, mejor dicho, que pueden jugar, como puede ser Benedetto, Benítez, López, Redes, que es el máximo valor de la temporada anterior, y también Derlis González, que la temporada anterior tuvo 8 goles y asistencias. En este sentido, creo que se nota de manera bastante clara cómo hay una diferencia en el 11 en el que a mí me parece que está un poquito mejor Peñarol con respecto a Olimpia. Ahora, en cuanto a la cantidad de jugadores con los que podés contar, quizás ahí podemos pensar que Olimpia tiene más, y que si tiene alguna lesión clave Peñarol y le pasa lo mismo a Olimpia, el que podría recomponerse mejor sería el equipo paraguayo. Esto puede ser importante o no, cada predicción, cada análisis va a interpretar qué es lo que te viene mejor, qué es lo que te viene peor, pero eso es interesante como para empezar a compararlos y ver qué equipo tiene más potencial, menos potencial o cuáles son las posibilidades de cada equipo. Con Vélez y con San Antonio Bulo Bulo voy a hacer una excepción a la regla. Voy a esquivar el formato que vengo haciendo y voy a hacerlo de una manera un poquito diferente. Y fíjense en pantalla lo que vamos a hacer. Vélez no tuvo muchas bajas. De hecho, pueden ver que tenemos bajas y lesionados. ¿Por qué? Porque yo considero que en cuanto a llegados no tenemos mucho para hablar. De hecho, tanto Claudio Baeza como Kevin Vázquez son recién llegados y están lesionados. Y después no tuvo un mercado de estos que ¡pum! Pones para mejorar. De hecho, lo que logró hacer es mantener casi todo. Pero, curiosamente, como ya dijimos, se le fue el técnico, una pena tremenda, y llegó Domínguez, un técnico que tenía mucha afinidad con el club, pero que no pudo meter ni un gol en más o menos 10 partidos. Cosa que es impresionante. Es súper malo lo que le pasó a Domínguez. El único jugador que se fue, como pueden ver, es Aquino, que era el más importante, el jugador más desequilibrante, la figura del equipo. Obviamente es irrelevante, pero no es que se te fue todo, te fue un solo jugador. Y tenés jugadores de un perfil creativo como para reemplazarlo. Pero fíjense qué mala suerte de la cantidad de lesionados que tiene. Florian Monzón, que es un 9 versátil interesante. Machuca, un gambeteador muy bueno que viene del fútbol brasilero. Ordóñez, el 5, nada más ni nada menos. Agustín Lagos, unos laterales suplentes. Joaquín García, el lateral derecho titular. Tomás Cábana, el lateral derecho suplente. O sea, la cantidad de lesionados que tiene Vélez es gravísima. Y por esa razón, ahora vamos a ver, Vélez se destaca por ser un equipo que utiliza muchos de los jugadores de las inferiores, que son muy buenos y de hecho están salvando las papas de muchos partidos. Son de los jugadores más desequilibrantes, más talentosos, más importantes en ataque que otros que son más conocidos, reputados, experimentados, lo que quieras. Entonces, en ese sentido, a Vélez le pasa que no tuvo muchas bajas, pero tuvo al mismo tiempo muchas bajas en temporada por lesionados. Y como no tuvo muchas altas, tiene que
aguantársela con muchos jugadores talentosos, pero de poca experiencia, que tienen un perfil de este tipo de jugadores que te hacen una jugada buena en todo el partido y capaz que después se apagan, o que tienen un partidazo y el siguiente partido lo ponen titular y no juegan tan bien. Es un equipo más inestable. Y justamente ahora ya vamos a pasar a la formación, donde vamos a ver que tiene un equipo muy bueno. E imaginemos lo muy bueno que sería con todos los que se lesionaron. En el arco tenemos a Tomás Marchiori, arquerazo. De hecho, en esta temporada que viene siendo muy mala, de los mejores jugadores del equipo. Pasamos a la defensa, tenemos en los laterales a Elías Gómez, titular. Es un lateral interesante, no tan rápido, pero sí con mucha fuerza y con buena capacidad creativa ofensiva. Dupla de centrales con Mamana y Quirós, aunque ahora volvió a jugar Valentín Gómez, que es una de las figuras del equipo, un central muy joven que parecía que se iba a ir y que al final no se terminó yendo y que está jugando. Pero bueno, ahí tenemos a Quirós, que es otra opción interesante, y Mamana también es un gran central. O sea, los centrales que tiene son buenísimos todos. Y por último Gordon, que Gordon es un juvenil que no es que es malo, pero comparado con García, que es el titular, bueno, evidentemente pierde ahí un poco. Ordóñez en esta formación está, pero creo que después se lesionó. Es un buen mediocampista, súper completo. Y arriba tenemos Roldán, Pellegrini como extremos, dos juveniles, jugadores que no son del todo de jerarquía, pero aportan talento. Galván como el reemplazo, entre comillísimas, natural de Aquino. Este es recién llegado, es un media punta, pero no se compara, es otro perfil completamente diferente. Y después arriba, Carrizo, para mí el juvenil más talentoso de todos. Muy bueno, más que nada por banda izquierda es muy desequilibrante. Y Brian Romero, que fue el goleador de la temporada pasada, que es un jugador muy interesante, pero que no es del todo confiable en cuanto a ser un goleador de esos que te meten todas las pelotas. Pues tenemos otros jugadores como por ejemplo Montoro, es el 10 del equipo, es súper talentoso, lo podemos poner tranquilamente por Galván. Michael Santos, el 9 suplente, muy interesante. Bosch, muy interesante también por banda. Porcel, habilidosísimo. Piscini, figura en el torneo pasado, extremo, muy buenas asistencias, centros, es intenso, presiona. Bouzat, el 5 o el doble 5 titular, compañero de Ordóñez, también, que está de suplente últimamente. Y también Fernández, que es un central, que también lo podemos agregar a la gran lista de centrales muy buenos que tiene Vélez. En ese sentido vemos que tiene un equipo completísimo. Claramente, el problema no son los jugadores, tiene de todo, tiene armas de todo tipo, muchas herramientas, recambio, hasta tiene un 11 bueno. El tema es que está jugando mal. Hay que ver cómo con Guillermo Barros Esqueloto en los pocos partidos que tiene, de hecho ya el único partido que jugó antes de la Copa, este último previo, lo perdió contra Riestra. Vamos a ver en este primer partido ya que va a tener contra Peñarol de local, o sea con lo imponente que es jugar de local el primer partido, ya tener que sumar los 3 puntos porque si no ya te empiezan a escapar lo demás. Veremos qué puede hacer. Pero la verdad que como jugadores, como plantel, tiene mucho. El problema no es tanto los jugadores de Vélez, sino más bien la actualidad futbolística, que es lo que hace seguramente a muchos pensar, hay que ver cómo hacemos. Bueno, toca hablar de Bulo Bulo, que tengo que decirles un gran perdón, porque la verdad que, a ver, yo no tengo mucho tiempo para hacer mis videos, trato de hacerlo lo más completo posible, trato de hablar de todos los jugadores, trato de hablar lo mejor y lo más precisamente de todos los equipos, pero en este caso es más imposible, porque hablar del mercado de Bulo Bulo es realmente una burla, porque miren lo que voy a hacer. Lo que voy a ponerles es la formación de la final del torneo que los consagró campeones. Véanla. Una formación que seguramente ustedes van a decir, no conozco a nadie. Y no, porque era un equipo que más o menos se mantuvo con lo que ascendió. O sea, es un equipo de segunda división. De todos estos jugadores, los únicos 2 que se mantienen son Sánchez, que es uno de los centrales, y Mendoza, que es ahí uno que vemos adelante. Así todo, ninguno de los 2 son de los más importantes. Después, todos los demás, Pasadore, que era una de las máximas figuras, Pasira, que es el 9, el otro 9, que son las máximas figuras, el capitán, que es el 10, tampoco, el lateral Mena, que era uno de los más importantes, tampoco, Alaca, que es otro de los laterales más importantes, tampoco, el arquero tampoco, o sea, todos los demás se fueron. Entonces, hablar del mercado es medio injusto. De hecho, la mayoría de estos jugadores, o una gran cantidad, y otros que también habían sido suplentes y que habían tenido minutos, se fueron en junio. Se fueron antes de que termine el año. O sea, que ya el torneo pasado ya estaban desarmadísimos. Entonces es como, bueno, prácticamente lo que quiero decir con esto es que ya está. Es otro equipo totalmente diferente. Casi todos se fueron. No vamos a repasar uno por uno porque sería insólito. Ya destaqué los más importantes, más que nada Pasadore, Pasira, los laterales, el arquero. Pero fue todo. Ahora, ¿qué tiene ahora? Tampoco puedo hablarte mucho de eso. Voy a tratar de darte la información lo más sinceramente posible. Y por ende, ahora empezar a repetirte características genéricas de los diferentes jugadores como para decirte, este hace esto, y que vos te quedes con una imagen de que sé, no tiene sentido. La verdad es que no conozco a
Ninguno de estos jugadores. Nunca vi un partido de ellos en toda mi vida. O sea, hablar de ellos es hablar en base a leer los datos que tienen o ver medianamente sus características. Voy a tratar de hacerlo, pero este es un equipo que, como pueden ver, el único jugador que se repite de lo que vimos recién es Mendoza, que es el que está por banda izquierda. Nadie más. ¿Qué podemos hablar? Por un lado, el capitán Waiwata estaba también la temporada anterior, pero no estaba en la formación de la final. Podemos hablarlo como uno de los referentes del equipo. Después, el lateral izquierdo, Barbosa, interesante, creo que es mitad brasilero. Podemos verlo aportar un poco en ataque. Uno de los jugadores quizás más tengo como de que entendí lo que pueden llegar a aportar. Después, me llama la atención de Lima, que es el delantero que está por derecha. Jovencísimo, y siempre que hay un jugador joven y que ya está jugando en primera división, hay que tenerlo en cuenta. Tiene un perfil interesante, veremos qué aporta. Y después, en el medio, me parece interesante mencionar los 3 jugadores, pero más que nada Viveros, que es uno de los pocos jugadores extranjeros de todo el equipo, y que, bueno, me parece que es uno de los jugadores a temer, entre comillas, de los que puede tener Bulo Bulo, más que nada por lo que puede llegar a aportar en cuanto a la intensidad física y también un poco de experiencia. Pero no quiero mentirte, tampoco tengo suficiente tiempo como para ponerme a ver un video o una reflexión de todos estos jugadores, y lo más probable es que si me pongo a buscar tampoco voy a encontrar. Y tampoco es que tendría mucho sentido basarme en que es un jugador por un video. Por ende, bueno, pido disculpas, pero lo que quiero que quede claro con esto y la información que quiero transmitirles es: tiene un nuevo equipo. Uno de estos jugadores llegó recién, en 2025. Otros ya estaban desde la temporada anterior, desde el clausura. Pero en pocas palabras es un armazón de mezcla en la que no hay mucha química todavía. De hecho, Bulo Bulo solamente jugó 2 amistosos de pretemporada, que perdió los 2, y debutó en la primera fecha del torneo boliviano, y también perdió. Entonces, la situación es crítica. Yo creo que evidentemente este equipo, y puedo equivocarme, quizás termine siendo otro, es el peor de toda la Copa Libertadores. Y no lo digo como una crítica, me burlo de ellos. Es lo que percibo. Otros equipos que también tenían poco presupuesto, pero que al menos sostuvieron un poco su plantel, o que tenían jugadores de mayor experiencia, que habían tenido mejores temporadas en otras ligas, al menos un poquito mejores. Pero la verdad es que todos estos jugadores son todos más que nada con experiencias en divisiones inferiores, o en la propia liga de Bolivia, pero no en los equipos más importantes. Quizás se me escapa alguno, y coméntenmelo. Pero la verdad que me encantaría que venga un hincha de este equipo, o un fanático total del fútbol boliviano, y que me diga, no, mira, estos son los que tenés que tener en cuenta, o este es muy... Pero la verdad que yo no te puedo decir, y si te digo te miento. Y obviamente mañana arrancan los grupos, yo te estudio, perdón, realmente me da mucha pena tener que decir esto, pero es lo que puedo llegar a aportar de este equipo que encima tenía que hablar de todo lo que se fueron y todo lo que llegaron, que prácticamente son 20 jugadores por lado, una locura. Así que este es el equipo que evidentemente parte como la hiper cenicienta. Y justamente ahora llega el momento en el que vamos a hacer la predicción, y bueno, voy a tratar de explicar por qué puse cada uno en el lugar que lo puse. Ya lo pueden ver. Mirá, qué rápido, qué rápido que me la jugué. La verdad que es un grupo que no estoy nada seguro. Lo único que estoy seguro es que San Antonio Bulo Bulo debería quedar último. No creo que tenga chances de pelear ni la Copa Sudamericana. En ese sentido, todos los demás equipos cuentan con 6 puntos de base. O sea que para darnos cuenta lo que sería este grupo, tenemos que pensar como si todos los equipos tuvieran 6 puntos menos. O sea que Olimpia tendría solamente 5 puntos. 4 puntos. Vélez sí 5. Y Peñarol 6. Esto quiere decir que va a haber empates, va a haber un grupo muy parejo. Yo me basé un poco en el hecho de que, por ejemplo, Vélez me imagino que va a tener unas primeras fechas más complicadas y que poco a poco va a empezar a sumar más puntos. Me imagino que el potencial que tiene es posiblemente el más alto de los 3 y por ende va a terminar llegando a clasificarse al final. Esto es lo que yo creo. De hecho, las primeras 2 fechas yo di que empatan Argentina contra Peñarol, o sea que pierde 2 puntos de local y después pierde contra Olimpia. Pero es hiper relativo. Es un grupo interesante. Yo aposté por Peñarol como primer lugar, pero pueden ver que Olimpia estaba tercero con 2 puntos menos. O sea que tranquilamente un partido que yo pensé que empataban, en realidad Olimpia lo gana. Y ya está, ya simplemente con eso termina Olimpia quedando primero, es así de simple. Así que no piensen que yo creo que Olimpia es mucho peor. Creo que es un grupo en el que esos 3 se van a intercambiar y yo decidí decir, bueno, me la juego un poquito más por Peñarol, un poquito menos por Vélez y un poquitito menos por Olimpia. Pero la verdad es que está todo muy cerrado y bueno,
veremos, la verdad. A mí no me importa mucho este grupo en cuanto a lo que yo quiero. No piensen de que yo quiero que gane Velo, yo quiero... No me interesa. Pero bueno, si te gustó el video, si te gustó esta sección, te agradezco. Si vos sos una persona que viste los 8 videos, sos un amor, te amo, sos un genio, sos una genia, sos muy importante para mí. Ahora, si quieres ayudarme, te puedes suscribir al canal. Muchas gracias a todos los hinchas bolivianos que vieron el video anterior. Un montón, es el récord del canal en este tipo de videos tan largos, así que les agradezco un montón. Si puedes suscribirte, es una locura. Si puedes dar un like, me ayuda mucho. Si quieres un comentario, me encanta. Comenta lo que vos quieras, aunque sea largo, aunque sea corto, me sirve, lo leo, te respondo, te doy un like. Gracias. Y último, si querés ayudarme económicamente, en mi primer comentario del video vas a ver un alias que sos argentino y tenés Mercado Pago, podés donarme para que el proyecto pueda seguir creciendo. Así que cerramos esta hermosa sección de Copa Libertadores y ya mañana tenemos el arranque de esta competencia. Así que vamos a ver, posiblemente haga algún video antes de que arranque la Copa, como en resumen, una predicción así solamente la predicción o algún video de los candidatos, pero al menos como análisis duro y puro, este es el último video del año, obviamente, de la Libertadores. Así que sin más preámbulos, nos despedimos y muchas gracias a todos los que me acompañaron en este recorrido.